¿qué tal, FemLovers? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Aide Serrano y estamos transmitiendo a través de la señal de Maya FM en el 103.5 este programa Feminismos en Corto, sin tanto rollo, el número 51, es decir, ya pisando la semana 52 para cumplir el primer año, el primer aniversario de este proyecto Feminismos en Corto, sin tanto rollo, que también se transmite a través del sistema quintanarroense de comunicación social todos los jueves, es decir, mañana, que será 12 de mayo a las 5 de la tarde, podrán escuchar Feminismos en Corto, sin tanto rollo, a través de las estaciones Caribe FM en el 101.9, desde Cancún, Riviera FM en el 98.1, desde Playa del Carmen, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en el corazón de la zona maya de nuestro estado, Chetumal FM en el 100.9 y Radio Chetumal en el 860, desde luego nuestra capital. Y también nos retransmiten las páginas de Facebook, Clic Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politic Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Como saben, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, es este espacio de reflexión para ir conversando sobre estos temas que nos inquietan, que nos tienen un poco confundidas, confundidos y confundides. Bueno, pues hoy vamos a conversar con una periodista muy destacada, una periodista que también es feminista, que también es productora internacionalista y ha incluido estos temas como parte de su agenda editorial. La podemos ver compartiendo siempre en sus redes sociales y en los programas en los que participa, pues temas que nos interesan a todas y a todos como sociedad y que, bueno, desde luego son temas que las feministas han ido impulsando desde hace tiempo. Se trata de María José Cadena, que la tendremos en entrevista hoy aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y también, por supuesto, Camila Azul nos va a contar la historia de una mujer extraordinaria que se llamó Dolores Olmedo, una coleccionista de arte importantísima, filántropa, empresaria, que, bueno, pues marcó la historia, desde luego, de la vida cultural de nuestro país a principios del siglo pasado. Fabiola Sumano, la mujer medicina, en su sección del Círculo de Sabiduría Femenina, nos va a hablar de cómo estar en el aquí y el ahora y las oportunidades que se pueden aprovechar de estar presente. Y bueno, vamos a empezar también a escuchar las felicitaciones de numerosas personalidades por el primer aniversario de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Nos las han mandado en video y las vamos a escuchar en audio a través de la radio y también a través de YouTube y las redes sociales de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y también de Aide Serrano. Si nos quieres hacer llegar tu felicitación, la podemos mandar con muchísimo gusto a nuestras redes sociales y transmitirla también aquí en este programa, porque estamos muy contentas, muy contentos, muy contentes de celebrar nuestro primer año. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Y con respecto a la violencia hacia las mujeres, las niñas, las adolescentes, es muy importante la denuncia. Fíjate que le llaman a estos delitos, por ejemplo, la violencia familiar, la violación, el acoso sexual, el abuso sexual que ocurre dentro de los hogares, le llaman delitos de comisión oculta. Bueno, pues porque claro, están en el ámbito de lo íntimo, de lo privado de las familias. Y gran parte de ellos, bueno, parece que el 90% no se denuncian. Es un número enorme de estos delitos que se cometen todos los días, de delitos de comisión oculta. Por eso es muy importante insistir en que hay que denunciar para que verdaderamente tengamos una sociedad cada vez menos violenta. Tú puedes hacer este cambio. Entonces, hay un teléfono que ya destinó la Fiscalía del Estado, además del 911, que también es un número que todos nos podemos memorizar muy fácilmente, 911, y ahí puedes solicitar ayuda o apoyo para denunciar
para solicitar algún apoyo jurídico, psicológico. Pero también está que te digo de la Fiscalía, que es el 9983022702. 9983022702. Ahora, si se te olvida, puedes en tus redes sociales buscar Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y allí vas a encontrar mucha información. Bueno, hay que denunciar. Vamos ahora a escuchar a Camila Azul y esta historia de esta mujer extraordinaria, Dolores Olmedo. Descubre historias de mujeres extraordinarias en Camila Azul te lo cuenta. Camila Azul te lo cuenta. Hola Femlovers, soy Camila Azul y en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Dolores Olmedo. Yo fundé este museo, por eso lleva mi nombre. Justamente está aquí, en la entrada, Museo Dolores Olmedo. ¿Quieres que te lleve a conocerlo? Tenemos pinturas de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX. Yo las recopilé. Ese es mi trabajo. El arte nos da identidad, nos ayuda a entendernos. ¿Quieres saber por qué lo hago? Déjame contarte mi historia. Nací en Tacubaya. Crecí durante la Revolución Mexicana. Me tocó ver cómo México se iba transformando, cómo los hombres salían a luchar por la democracia y las mujeres exigían sus derechos como ciudadanas. Había adelitas, espías, soldaderas, enfermeras y artistas de todo tipo. El arte cambió en México cuando llegó la Revolución Mexicana. Las pinturas ya no eran tan europeas como en los tiempos de Don Porfirio, sino que representaban a los hombres y mujeres que trabajaban en el campo, el pueblo, su historia, mi gente. Siempre admiré a mi madre y sabía que eran tiempos difíciles para ayudar a pagar las cuentas de la casa. Empecé a dar clases de dibujo a niños. Así logré pagar mi paso por la secundaria y la preparatoria. Luego ingresé en la Universidad Nacional, en la Academia de San Carlos y en el Conservatorio Nacional. Fue precisamente cuando estaba en la Universidad Nacional que conocí a quien se convertiría en uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo, Diego Rivera. Por supuesto, gracias a él conocí a la inimitable Frida Kahlo, también a David Alfaro Siqueiros y a José Clemente Orozco y a muchos más. Me gustaban como artistas, en especial Diego Rivera, quien se convirtió en uno de mis más grandes amigos. A mí me gustaba mucho su arte, a él le gustaban mis dibujos. En más de una ocasión me pidió que posara para él. Lo hice, y Diego me regaló los bocetos y algunas pinturas también. Cuando eres amiga de artistas tan importantes, es normal que recibas regalos como estos. A lo largo de los años recibí pinturas, bocetos y arte de todo tipo. ¿Sabes? Yo entendí que no eran simples regalos, sino que tenían un valor. El arte siempre lo tiene. Con Diego Rivera fui a muchos mercadillos a ver arte prehispánico, que vendían principalmente a turistas. Yo quería preservarlo para México, así que fui comprando piezas de barro y piedra. Algunas eran de dioses antiguos, otros de la vida cotidiana. Sin buscarlo me convertí en una importante coleccionista de arte. Ahora solo necesitaba compartirlo con el resto del país. Pero, ¿cómo? Un día me enteré de que Diego Rivera estaba enfermo. Me sentí muy triste, porque no quería perder a mi amigo, y él lo sabía. Por eso, en su testamento me dejó todas las obras que tenía con él en ese momento. Algo tendría que hacer con tantas pinturas. Era una gran responsabilidad tenerlas conmigo. Después de mucho investigar por toda la Ciudad de México, encontré la hacienda de la Noria en Xochimilco. Decidí arreglarla, conservando como pude su pasado colonial, pero al mismo tiempo transformándola en un museo, este museo. Aquí es donde al fin podría hacer un homenaje a todos mis amigos artistas, al pueblo que representaban y a las culturas prehispánicas. Quería mostrar el arte de todas las épocas de México, al mundo. El 17 de septiembre de 1994 abrió este museo y desde entonces se ha convertido en uno de los más importantes y representativos de la Ciudad de México.
Mira, por acá empieza la sala en donde están las obras de Frida Kahlo. ¿La conoces? Estoy segura de que te gustaría regresar a este museo. María de los Dolores Olmedo y Patiño Suárez recopiló gran parte de su colección de obras de arte en el Museo Dolores Olmedo, ubicado en Xochimilco. Hay pinturas de Frida Kahlo, Angelina Beloff y Diego Rivera. Además, hay muchísimas piezas de arte prehispánico de un valor incalculable. Este museo es el legado vivo de Dolores Olmedo. Esta historia fue sacada del libro de Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández. Muchas gracias, Fem Lovers. Soy Camila Azul y hasta la próxima. La mujer medicina Fabiola Sumano, en su aportación a Feminismos en Corto sin tanto rollo, ahora nos habla de un tema esencial, el aquí y el ahora, cómo estar presentes y los regalos que tiene precisamente el respirar y poder sentirnos en el momento actual, en el momento que estamos viviendo. Vamos a escucharla. Hola, soy Fabiola Sumano. Yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo de vivir el presente, del aquí y el ahora, de disfrutar el milagro de la vida. Cada día cuando despertamos, al abrimos los ojos y respirar, es un milagro. La vida es un milagro, es una nueva oportunidad. Es el presente en lo que nos debemos de centrar, honrando tu pasado y soltando todo aquello que pudo haber sido y que no fue lo que querías que fuera y que no se dio. Todo el pasado lo honras, pero ya pasó, es otro tiempo. El momento que tenemos para vivir aquí y ahora es el presente. En el momento presente vamos a abrazar las cosas buenas y también las cosas que no son tan buenas y las vamos a ir transformando, pero desde aquí, desde el presente es donde vas a transformar tu vida, viviendo el aquí y el ahora, abrazando con amor este momento, esta maravilla de estar vivos y de poder tener la oportunidad de gozar, de disfrutar, de crear, de contactar con el aquí, con el ahora, con el presente, con el hoy. Este es el momento. A veces nos estresamos realizando e idealizando el futuro. El futuro es algo incierto, es algo que no sabemos ni siquiera si vamos a llegar. Entonces, disfrutemos el presente y desde aquí, amando el presente y disfrutándolo, es como vamos a poder crear lo que sigue. Pero si no lo creamos desde el presente, pues no existe nada más, ¿no? Es el presente, el donde vamos a gozar, y cuando contactemos con este momento, con que todo en la vida es el hoy, es el presente, y desde aquí transformar, va a ser más fácil para nosotros lo que sigue, pero lo que tenemos que vivir es el hoy. Entonces, al contactar con el hoy, porque a veces estamos estresados y tenemos muchas cosas que hacer, entonces se nos pasa el día, se nos pasa el tiempo y dejaste de vivir el presente por estar añorando el pasado o pensando en el futuro. Entonces, la invitación y la reflexión es vivir el hoy, gozarlo, disfrutarlo, transformarlo, contactar con el aquí y el ahora, y contactar con este momento y con la maravilla y con el milagro de estar vivos, y agradecer por este momento, por esta oportunidad de estar aquí y ahora en este espacio y en esta línea de tiempo, y es donde nos debemos enfocar, en el presente. Y bueno, les recuerdo que cuando las mujeres se unen suceden cosas grandes, y que si permanecemos unidas, cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. Y como estamos de manteles largos celebrando el primer aniversario de Feminismos en Corto sin tanto rollo, pues diversas personalidades ya nos están enviando sus felicitaciones. Las vamos a escuchar a lo largo de este programa y de los subsecuentes, y las vamos a estar también transmitiendo en las redes sociales. Vamos a escucharlas y después vamos al corte, y al volver vamos con la entrevista a María José Cadena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Cadena, productora de En Cadena e Infraganti.
Y para mí el feminismo representa la lucha de las mujeres por tener mejores condiciones de vida. Debemos redefinir los roles en el hogar hasta desafiar las desigualdades en nuestros espacios de trabajo. Las mujeres y las niñas estamos expuestas a innumerables violencias que se deben de erradicar y deben de hacerse desde la idea de que somos seres humanos libres, autónomas e independientes y merecemos la garantía de nuestros derechos y seguridad. Muy importante para todos nosotros. Y yo recuerdo que Aide Serrano me comentó que iba a hacer este programa y lo empezó a hacer y luego ya llegó a la radio y te felicito porque es tu primer aniversario de muchos más que te auguro y que estamos contigo, te queremos mucho porque Feminismos en Corto y Sin Tanto Rollo ya es un antecedente y es el primer programa que tenemos de feminismo. Así que muchísimas felicidades, Aide. Hola, soy Fabiola Sumano, soy mujer medicina, soy maestra de yoga y de meditación, soy una apasionada por el mundo espiritual y por la sanación y por todo lo que nos lleva a estar en equilibrio con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y estoy de celebración hoy en este primer año en este programa de Feminismos en Corto y Sin Tanto Rollo, por Aide Serrano, y quiero agradecer a Aide por haberme invitado y confiado en mí para participar en este programa tan exitoso, tan maravilloso, y los invito a que nos sigan viendo, a que se sigan nutriendo con esta información actualizada que cada semana estarán recibiendo con Aide y con nosotros, con un gran equipo que Aide logró formar. Y los invito a que nos sigan viendo para que así juntos podamos cumplir otro año más. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Gutiérrez, soy licenciado en Mercadotecnia y Publicidad en MOVA, con maestría en Ciencias de la Comunicación, y estoy muy contento de poder felicitar a Feminismos en Corto y Sin Tanto Rollo. Aide, te mando un fuerte abrazo, gracias por este gran espacio, gracias por hacerme partícipe, lo mejor por este primer año al aire, y lo que sigue, hay que seguir haciendo más conciencia y haciendo más partícipe a la sociedad y a la gente de poder aportar nuestros puntos de vista, porque son muchos y son diferentes, pero lo más importante es poder darle más peso a lo que es la mujer. Muchísimas gracias, felicidades y por muchos años más y muchos más programas. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Quiero enviar una felicitación con mucho cariño, con mucho afecto a mi amiga Aide Serrano por este primer aniversario de su programa Feminismos en Corto y Sin Tanto Rollo. Me da mucho gusto, Aide, que estés celebrando este primer año de tu programa donde abordas temas muy importantes, muy interesantes para la sociedad. Que sean muchos más. Te deseo todo el éxito, como siempre, con mi afecto de tu amiga Zuleika Cáceres. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Estoy muy contenta de tener a una extraordinaria periodista aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Se trata de María José Cadena. ¿Cómo estás? Querida Aide, gracias a ti y a toda tu audiencia por recibirme de manera tan calurosa como siempre. Y también, pues, para mí es un privilegio estar en este programa tan especial, porque sé que tu espacio cumple un año, entonces la verdad es que se dice fácil, pero las personas que estamos detrás de los micrófonos y buscando temas, actualizándonos en la información constante, es un verdadero reto. Entonces, gracias por hacerme parte de este festejo, la verdad. Así es, pues María José, vas a ser la madrina del primer aniversario del programa número 52, lo cual yo sé que le vas a dar muchísima suerte, porque seguramente ustedes ya la conocen, la han visto, la han escuchado. María José Cadena es internacionalista, es periodista y también es productora, por eso ella comenta esto, comprende muy bien de qué se trata tener esta constancia y esta, pues, disciplina para poder
conformar un producto de comunicación. Bueno, ella actualmente es productora y reportera de la plataforma digital En Cadena. Es también creadora del podcast Cadena de Libros. Es autora del audiolibro Todas las fake news de nuestra historia a través de la aplicación Vic. Ha sido conductora del podcast Aquí en Confianza para El Heraldo de México. También colaboradora en Grupo Fórmula en Radio de Confianza y La Maldita Hora. Analista del programa Diario de Confianza a través de la plataforma digital del mismo nombre. Investigadora, ha participado en medios nacionales. Ella estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales, también tiene una maestría en curso en Comunicación y Marketing, y entre sus logros, bueno, pues es activista y colaboradora en Proyecto Abella desde 2015, un programa de vinculación estudiantil para jóvenes sirios y una amplia cobertura en el movimiento feminista en México desde 2017. Y desde luego forma parte de una familia muy querida, no solamente por las y los quintanarroenses, sino por México. Su padre, Óscar Cadena, tuve la fortuna de conocerlo, de compartir su amistad, y también la amistad con su madre, Gaby Cadena. Pues tenemos a esta figurón, una joven que además es feminista y que ha integrado todos estos temas, pues de identificación de la violencia, de entender el fenómeno en sus producciones, en su línea editorial. Y es por eso que María José Cadena está aquí para conversar con nosotros acerca de ello desde una perspectiva de una mujer profesional con mucha trayectoria y joven. Querida María José, ¿cuál consideras que es esta perspectiva de las y los jóvenes con respecto al feminismo hoy? Creo que ha cambiado mucho la perspectiva de las y los jóvenes. Si nos enfocamos a hablar únicamente de las personas jóvenes, creo que hoy hay plataformas y hay conversaciones que tal vez hace 10, 15 años, incluso 5 o 6 no se tenían, ¿no? En torno a la violencia, en torno a la crisis de feminicidios, en torno al machismo, a la misoginia, a la brecha salarial, a los machismos cotidianos, a una cultura que, bueno, no nada más en México, en América Latina y en prácticamente todo el mundo, ha creado y fomentado una desventaja en todos los aspectos de las mujeres frente a los hombres, ¿no? Creo que hoy las plataformas digitales nos sirven mucho para poder enterarnos de lo que sucede en tiempo real de las cosas. Y eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nos vuelve conscientes y nos ayuda a educarnos sobre la situación y sobre lo que sucede, y cuando suceden desapariciones o tragedias como actos feminicidas brutales, pues nos enteramos en tiempo real de lo que está sucediendo, y eso nos hace generar una conciencia colectiva y también exigir justicia de manera colectiva a las autoridades o a los organismos correspondientes, sea una fiscalía, sea un gobierno local, un gobierno estatal, incluso un gobierno federal, ¿no? Creo que eso es muy bueno, y creo que hay una generación de personas jóvenes que tienen todas estas herramientas que tal vez otras generaciones, bueno, más bien definitivamente otras generaciones no lo tenían, pero también es un arma de doble filo. Número uno, ¿por qué? Porque nos vuelve también partícipes de esa misma violencia. Se ha convertido también los medios digitales un lugar de violencia, un lugar de acoso, un lugar de diferentes delitos también, y nos hemos acostumbrado a escuchar constantemente los casos, y a veces ese manejo constante y un tanto irresponsable por varios medios de comunicación, justo por esta cultura machista que tenemos, pues también nos desensibiliza un tanto. Entonces, creo que existen como esas dos caras de lo que se enfrentan las juventudes hoy y las no tan juventudes, ¿no? Porque no importa la edad que tengas, si tú estás en redes y es en tanto de los medios de comunicación tradicionales, digitales, pues tú también te vuelves parte sin importar la edad o la generación a la que pertenezcas. Y es todo un tema, todo un proceso cuando estás en las redes, y
te violentan, te agreden, o sea, ¿qué hago? ¿No? Ya sabes, los bloqueo, me salgo, cierro, sufro, no me importa. Es horrible porque además no necesariamente sabes quién está detrás. ¿No? Exacto. El anonimato, pues es el rey de la violencia en las redes sociales y esto impide también como entender ese fenómeno. Qué interesante esto que nos dices y qué esperanzador también, porque escucharlo de ti, la verdad me da un poco de ánimo, es saber que las y los jóvenes pues están teniendo un poco más de comprensión acerca de esto, porque lo que necesitamos es cambiar. Y con respecto a los medios de comunicación, tú has sido periodista ya muchos años. ¿Qué piensas? ¿Crees que ya le entendieron, ya le agarraron la onda, que tienen que ser menos machistas, menos violentos, no ejercer violencia simbólica, no cosificar a las mujeres o ahí vamos? Primero quiero retomar un poco lo que habías dicho, porque sí, claro que todas estas plataformas nos ayudan, pero también nos hemos dado cuenta y las expertas y los expertos también se han dado cuenta que también hay generaciones que están todavía más propensas a vivir esa violencia, no nada más por los medios digitales, sino justo por un tema de resistencia, un tema de vulnerabilidad, sobre todo de menores de edad, ¿no? Entonces, es como, por un lado es muy esperanzador que tengamos todas estas herramientas educativas, pero por otro lado son las alertas de que todas y todos tenemos que darnos cuenta que sí, el estar comunicados y el estar enteradas y enterados nos ayuda, pero también estamos haciendo una generación que esté todavía más vulnerable y más expuesta, ¿no? Y por otro lado, de los medios, contestando a esta pregunta que es muy buena, Aide, gracias por hacerla. Ahí no soy tan esperanzadora. En lo personal, yo creo que nos falta mucho a todas y a todos, y yo me incluyo, para poder hacer nuestro trabajo con una perspectiva de género, con una perspectiva de inclusión también. No nada más me refiero a temas de violencia contra las mujeres o disidencias, me refiero también, por ejemplo, frente a las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos mucho capacitivismo en torno a nuestras líneas editoriales. Entonces, creo que hay un largo camino de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios de comunicación en México están liderados pues por hombres, ¿no? Y la mayoría de ellos son hombres pues grandes, ¿no? Y no me refiero a que ser un hombre y ser de tal edad te va a impedir poder tener una perspectiva de género, y eso es algo que, por ejemplo, yo agradezco y aprecio mucho con mi papá, porque su edad nunca le impidió estar evolucionando en las perspectivas y los conocimientos nuevos, ¿no? Tuve conversaciones en los últimos años maravillosas con él, y luego lo escuchaba en sus entrevistas o en las cosas que decía los últimos años, y me impresionaba el ver que es un hombre que vivió sin duda en una cultura machista, que todos los hombres lamentablemente y todas las mujeres también pues replicamos conductas o acciones o palabras de la misoginia, del patriarcado, pero luego escucharlo que prestaba atención y que cambiaba la manera de pensar y que se educaba y reeducaba y reconstruía, para mí era el ejemplo perfecto, ¿no? De ello, de cómo podemos cambiar y de cómo la edad no es un impedimento para evolucionar en torno a estos pensamientos y erradicar estas violencias. Entonces, los medios de comunicación les falta mucho, porque pues cuando hablamos del patriarcado en sí, los medios de comunicación juegan un papel enorme, ¿no? Cómo nos han expuesto a las mujeres y a las niñas constantemente, cómo es el trato cuando se trata, vaya la redundancia, temas de feminicidios o desapariciones, como hasta hace unos días apenas grandes empresas de medios de comunicación a nivel nacional tomaban la tragedia de un feminicidio de una chica en Nuevo León y la cosificaban al grado de hacerle un espectáculo, ¿no? De preguntarse de por qué estaba vestida de tal forma, que por qué las amigas la habían dejado en tal lugar, que por qué la familia la había dejado salir,
que por qué ella había ido a comprar a una tienda de conveniencia alcohol, que por qué ella se había portado de cierta forma, como si las víctimas tuvieran que ser buenas o malas. Y esto me refiero a una plática que tuve con una abogada penalista llamada Leslie Jiménez, que trabaja en una organización que se llama Impunidad Cero, en donde pues justamente se estudia estos comportamientos de los medios en torno a las víctimas buenas y a las víctimas malas, ¿no? Si eres una mujer que va de acuerdo con las buenas costumbres de la cultura mexicana patriarcal, pues eres una víctima buena y todos tenemos que horrorizarnos por lo que te sucede. Pero si eres una mujer que no va con ese molde y te pasa algo, es tu culpa y vamos a buscar otros culpables que no sea, bueno, vivir en un estado de violencia y una falta de Estado de Derecho. Y es una enorme responsabilidad que las y los periodistas, los directivos y las directivas, que son pocas de los medios de comunicación, no están asumiendo. La verdad es que el caso de Devani, que es el que estás comentando, a mí me indignó profundamente porque yo pensaba que ya se había avanzado un poco más y no. Cómo culpabilizan a la víctima, a las amigas, al papá, porque no tenía prendido el celular. O sea, indagando sin señalar el problema real de la misoginia, de por qué no podemos las mujeres salir con seguridad a las calles. Ese es el verdadero problema. El foco en los hombres agresores que consideran que somos objetos disponibles para violar, acosar, asesinar y desaparecer. Esa conversación no la pusieron en la mesa. Y es indignante porque los estudios de género tienen ya décadas, están disponibles, están en línea, y que sigan las personas de los medios de comunicación allí nos está haciendo mucho daño. Ya es hora de que tomen cartas en el asunto, tanto de manera personal, porque esto nos hace daño a todas y a todos, a nuestras familias, a la sociedad. Es bien grave. Me complace muchísimo que compartas esta perspectiva tuya, tú que vienes de una familia, por supuesto, de productoras con tanta experiencia y tanto conocimiento, y que pongas el ejemplo también de tu padre, de Óscar Cadena, de un hombre que se reinventó, que cómo transitó también generaciones, cómo nos mostró que se podían hacer cosas actuales. Eso también es un gran ejemplo, porque como bien dices, hay que estarse actualizando. María José, ¿crees que el papel que juegan las y los periodistas en la exigencia de los derechos humanos está siendo suficiente o todavía no le llegamos? Creo que principalmente hay que reconocer que el ser reportero en este país, ser periodista, también representa un riesgo, ¿no? Y es un gremio que no ha sido respetado en nuestro país, es un gremio en el cual también se vulneran los derechos de nuestros colegas constantemente. Hablando de las líneas editoriales, pues me ha tocado ver, incluso en carne propia, cómo si hay una diferenciación entre los hombres y las mujeres, ¿no? En medios de comunicación, como las actitudes son mucho más paternalistas con una mujer que es reportera o con una mujer que es analista que con un hombre. También como existe un aprovechamiento incluso del recurso humano, del conocimiento de una mujer, que se lo apropian los hombres. Entonces, creo que como que todas estas desigualdades dentro del gremio de la comunicación también son obstáculos para lograr una cobertura con perspectiva de género, ¿no? Son obstáculos ya más internos del gremio, que obviamente si dentro de la estructura no existe esto y sigue pasando dentro, bueno, como esperemos que se va a hacer un reportaje sin revictimizar o tener una postura machista o misógina que solape las violencias que vivimos en México, ¿no? Entonces es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema de derechos muy complicado. Ahora, en el tema de derechos humanos,
quiero hacer una aclaración porque me parece que es bien importante y a veces no la asumimos. Y esto yo lo aprendí en un foro de Ciudadanos por la Transparencia, justamente hace unos meses. Son personas que llevan muchos más años que yo y tuve la oportunidad de compartir ese panel con ellas y ellos. Y las y los reporteros contamos historias, pero a veces obviamente les ponemos el corazón a las cosas que hacemos y las cosas que son importantes, pero nuestro papel es contar esa historia y contarlo de la manera más objetiva que podamos hacerlo, ¿no? Obviamente con las mejores herramientas que podamos, pero no somos activistas. Las y los activistas tienen su lugar y tienen su nicho y podemos trabajar en conjunto. El objetivo siempre es trabajar en conjunto con organismos, con organizaciones, con instituciones, con ciudadanía, con grupos empresariales, con gobierno también. Nuestro papel es ser un puente de comunicación entre todas estas partes que hacen a una sociedad. Pero nuestro punto no es ser activistas. Entonces, obviamente, y es limitante, ¿no? Porque tú le pones el corazón a las cosas y luego te das cuenta que pues sí, tu reportaje tal vez va a ayudar en algo. Siempre se espera que ayude en algo, que tenga que toque alguna fibra de grandes esferas y que se cree un cambio, pero en nosotros no está hacer ese cambio, ¿no? Está en contar esa historia y tal vez poner una semilla que tenga frutos o que lamentablemente a veces pase desapercibido. Y el tener que hacer esa separación en lo personal es muy duro, ¿no? Porque te das cuenta que hay tantas cosas que pasan en este país y tantas injusticias y tenemos el complejo las y los reporteros de los salvadores, ¿no? Y también nos lo ponen en las películas y en las series de que esta reportera hace tal cosa y se cambia y se soluciona la historia y gracias a ellas y ellos llegamos a un fin, ¿no? Y no, la realidad es que es muy diferente. Claro que hay los ejemplos, hay ejemplos grandiosos, pero nuestro papel no es ser activistas, es buscar nuestras notas, es intentar hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos en ese momento, es poner la cara y estar en riesgo constante también, y eso es algo que a veces no se entiende, ¿no? Cuando la gente se enoja porque no tocaste el tema que querían o no lo tocaste de la manera, es como tú estás poniendo la cara a veces en situaciones que son complicadas y nuestro papel es la información, no es ser activistas. Para ello hay un gran espacio y por ello también hay que mencionar que se protejan los derechos de las y los activistas en México y que todas las personas tengan un espacio para que hayan puentes de comunicación y que se expongan pues lo que sea que cada persona está luchando por. ¡Wow! Me encanta esta reflexión, me deja pensando muchas cosas. Porque sí, coincido contigo, coincido en que sí el activismo tiene su espacio. Sin embargo, sí el conocimiento, en el caso de las y los periodistas, de los derechos humanos y que tengan esa perspectiva, ese conocimiento, por ejemplo, también de las leyes de cómo han avanzado. Voy a poner un ejemplo. Todas y todos conocemos la prensa amarillista, más bien muy roja, ¿no? Donde todavía se exhiben fotografías de personas asesinadas, ¿no? O accidentadas. Hoy eso ya es un delito. ¿Quiénes tomaban esas fotografías? Pues los reporteros, las reporteras, tal vez la policía que se las pasaba a los reporteros y luego las difundían. Eso también coincidía con una no evolución de los derechos humanos que ha ido evolucionando o ya la tenemos y también se ha convertido en ley. Pero hay todavía personas que no están actualizadas con el tema. Entonces es también como la realidad avanza, la sociedad avanza y algunos nos vamos quedando atrasados. Pienso que eso es lo que está ocurriendo en el caso de los derechos humanos, porque además también somos las y los periodistas sujetos de derechos humanos. Tenemos que conocerlos porque estamos en riesgo, como bien has señalado, pero también nuestro
nuestra materia prima de trabajo son las personas y las personas tienen derechos. Entonces hay que saberlo para poder entonces ser ese vehículo lo más objetivo posible y contribuir, porque nuestro trabajo es constructor de la sociedad o también podría ser un destructor, ¿no? En la sociedad, o sea, tiene varios matices. Y bueno, en este mismo sentido, ¿cuáles consideras que son los retos que enfrentan hoy las personas que se dedican al periodismo? Híjole, muchísimos. Primero, mis respetos a todas las personas, colegas, reporteras, reporteros que se dedican a temas que son bastante delicados, crimen organizado, incluso en otros estados o dentro de nuestro mismo estado. La verdad es que cubrir fuentes policíacas sí representan, ¿no? El periodismo de investigación también, pues desigualdades fuertes, ¿no? Incluso temas de seguridad fuertes. Entonces, primero, pues mi respeto y mi admiración a esas personas. Creo que el reto más grande es justo tener mejores condiciones para poder hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Ser respetadas y respetados por miembros de la sociedad civil, por la ciudadanía, por los gobiernos. Creo que eso es algo fundamental para que podamos vivir en una sociedad en la cual exista esa libertad de expresión, esa libertad de prensa, esa libertad y a partir de ello, bueno, definitivamente cada equipo editorial o cada periodista en su nicho, pues decidirá cómo hacer las cosas y las audiencias decidirán si lo consumen o no, que eso es algo bien importante también, porque nosotros somos reporteros, pero también consumimos noticias. Seguro tú tienes a las personas que no te pierdes lo que escriben o no te pierdes lo que comparten o te encantan sus hilos en Twitter o te encantan sus programas. Entonces, también nosotras y nosotros somos consumidores de noticias. Entonces, creo que también es un ejercicio importante saber qué es lo que vamos a consumir y de qué nos vamos a llenar. Hay mucha información todos los días. La información viaja, los trending topics son lo que marcan a veces las agendas, pero en menos de 24 horas cambian drásticamente. Y cuando cambian drásticamente, eso también nos vuelve pues flexibles en torno a lo que consumimos y nos hace pues perder el foco en las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, pues creo que esto es no nada más para nuestros colegas, reporteros y reporteras, sino también para todas las personas que deciden estar informadas e informados. Creo que tenemos que elegir bien quiénes van a ser nuestras fuentes, que sean fuentes variadas, replantearnos constantemente si lo que estamos leyendo es real, verificar una y otra vez la información, checar puntos de vista diferentes. Eso es un ejercicio que no nada más es importante para nosotros para hacer nuestro trabajo, sino también para las personas que consumen medio de cualquier forma. Sí, quisiera retomar lo que comentaste al principio, María José Cadena, con relación a la situación laboral de muchísimas personas que se dedican al periodismo, particularmente en Quintana Roo, falta de prestaciones, sueldos bajos, falta de seguridad, falta de protección. Y eso es algo pues esencial, porque mientras las personas no tengan esa mínima garantía, no solamente en el trabajo del periodismo, sino en cualquier otro, pues es muy complicado que puedas hacer tu trabajo de la forma más profesional o en evolución que quisieras. Pero en el caso del periodismo, además se ponen en riesgo. Como bien señalas, esas fuentes, esas personas que se dedican a esas fuentes, pues necesitan otras condiciones. Y también, por supuesto, mi respeto, porque tengo muchas amigas y amigos en el medio y mi reconocimiento porque además jugarse la vida, jugarse, no sé, la estabilidad y la tranquilidad de su familia, no cualquiera se dedica a esa fuente. Muy bien, y bueno, pues ya casi estamos llegando al final de este programa, de esta conversación con María José Cadena acerca de los temas de actualidad. Y quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la situación de violencia
se está incrementando, particularmente la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres en México, los feminicidios que ya se consideran una emergencia nacional. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo? Hay una crisis feminicida en México y es una realidad, es terrible. México es un lugar en donde las mujeres y las niñas corremos peligro constantemente, y tener un doctorado, tener algún estatus económico o tu color de piel no te hace exenta a poder vivir violencias. Eso es muy importante, porque a veces tenemos ciertos prejuicios o creemos que nada más ciertas personas son las que pueden vivir una violencia, cuando a veces nuestra amiga, nuestra vecina, la persona que está al lado de nosotros en el trabajo está viviendo un ambiente de violencia que la pone en riesgo su vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, los peligros no son lo mismo para todas, y eso es importante. Esto lo menciono porque tuve una plática en mi cuenta de Instagram, que es la misma cadena, justamente con la abogada Leslie Jiménez, en el que platicamos de estas desigualdades y de cómo no todas las mujeres tenemos ese mismo nivel de peligrosidad ante la violencia feminicida. Es diferente cuando eres una mujer que tal vez tiene un coche para moverse sola que una mujer que toma el transporte público. Es diferente qué tipo de transporte público e incluso en qué estado está de la República Mexicana. Si estás en Pachuca, si estás en Veracruz, si estás en Chihuahua, si estás en Quintana Roo, es diferente. Los datos nos arrojan que son diferentes las circunstancias, y creo que eso es también algo muy alarmante, porque hasta que no entendamos esas diferencias no vamos a poder encontrar la realidad del problema, porque aunque está tipificado el feminicidio en los códigos civiles, no es suficiente englobarlo en un país que es tan diverso y que las violencias son diferentes. Creo que algo muy importante es aceptar eso, es saber que hay mujeres que son más propensas a vivir la violencia, pero también que es una crisis en la cual a todas nos afecta y todas somos víctimas de él, incluso en el aspecto psicológico de estar consumiendo todos los días estas notas y estas historias desgarradoras. También la violencia tiene impactos en la calidad de vida y en la salud mental de las mujeres que escuchamos y que leemos esto prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, creo que tener esas conversaciones y comenzar a entenderlo es un primer paso, pero genuinamente la espiral de violencia que se vive en nuestro país, no nada más contra las mujeres, es también un factor importante, ¿no? Hay estudios que comprueban que en los lugares en donde hay mayor violencia, en las comunidades en donde hay mayor violencia, donde hay una presencia de las Fuerzas Armadas, donde se violan los derechos humanos de manera general, pues hay mayor cantidad de feminicidios. Entonces, en las grandes ciudades también, en donde las violencias suben, también hay. Entonces, creo que podemos hoy partir de ahí. Ya no es una cuestión como hace unos años que teníamos de si nos están matando a las mujeres o es mentira, ¿no? O las mujeres estamos locas y no tenemos una razón para marchar o para estar enojadas o para sentirnos vulneradas. Creo que en los últimos años se ha avanzado, pero no de una buena forma, porque esto ha incrementado. Entonces, ya no es una cuestión de si vivimos en un México feminicida, sino es de lo diferentes, en las diferentes posiciones en las cuales nos encontramos las mujeres y las niñas para vivir estas violencias. Entonces, creo que es una buena manera de cerrar y de reflexionar para toda tu audiencia, de dejar de cuestionar al feminismo y mejor cuestionar al Estado patriarcal que está haciendo que crezca esto, y eso es parte de todos, porque el Estado formamos todos, gobierno, ciudadanos, territorio, todos. Y cuestionarnos nuestros machismos, revisarnos de manera personal todos los días, qué tanto continuamos con esos pensamientos, esas actitudes. Eso es una gran tarea. Ha sido una conversación extraordinaria. Te lo agradezco mucho, María José Cadena, por tu generosidad, por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Algo más que quieras compartir?
Yo quiero agradecerte, Aide, porque eres una gran mujer, eres una mujer entregada, trabajadora, te queremos mucho. Yo, mi familia, mi padre, te tenía una admiración, un cariño y un respeto gigante, y eso sigue de parte de mi madre, de mi hermano Santiago, claramente de tu servidora y de todo el equipo de Encadena e Infraganti. Pueden seguirnos en Encadena TV, en diferentes plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos como Encadena Noticias, y podemos ver a través del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social en Encadénate, que ustedes ya lo conocen. Llevamos más de 22 años ininterrumpidos en Quintana Roo, y martes y jueves en Noticias Infraganti a través del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social. Así que te agradezco mucho, mucho, Aide, y mucho éxito. No lo necesitas, pero aún así te lo doy de corazón en este espacio de feminismos en corto, sin tanto rollo. Muchas gracias, nos despedimos con esas hermosas palabras. Un gran abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fernández, socia fundadora de Maya FM y Turística TV. Feminismos en corto, sin tanto rollo, sin duda alguna ha venido a romper con todo este tema tan controversial que ha sido durante los últimos años, dándonos información valiosa, haciendo conciencia sobre el valor de la mujer, pero sobre todo dándonos sus diferentes puntos de vista. Querida Aide, me da mucho gusto que cumplas tu primer año, que sea con nosotros en Maya FM y que sigan muchos, muchos años más. ¡Felicidades! Hola, estoy muy contenta de que Feminismos con tanto rollo tenga su primer aniversario. A mí me ha ayudado mucho, me complementó tener entrevista con Aide, a la que admiro muchísimo. Y creo que es un buen espacio para que tanto hombres como mujeres podamos identificarnos y además pues ver hacia dónde va y por qué es importante la lucha feminista. Entonces las felicito mucho a Aide, y les mando muchos, muchos, muchos abrazos y besos, y que sigan muchos, muchos años más. Pues ya llegamos a la parte final de esta emisión 51 de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Estoy muy contenta de haber estado aquí contigo, de haber compartido estas reflexiones, y le doy las gracias desde luego al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a Grupo Origen. Gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, a Nesli Silva, José Ramírez, Silvia Peraza, Rocío Santos, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, y a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres en México todos los días. Hasta la próxima.